Nosotros estamos siguiendo una serie que titulamos simplemente El calendario de Dios para los tiempos finales. Es decir, hasta dónde podemos saber por la palabra de Dios el orden de los acontecimientos, y Él no oculta lo que es para ser revelado para nosotros. Ya hablábamos sobre dos cosas: el arrebatamiento de la iglesia, y hablábamos también del tribunal de Cristo, donde los cristianos serán recompensados por el trabajo que hayan hecho. Y ahora vamos a hablar sobre lo que podríamos titular el tiempo justamente antes, lo que dará paso a la gran tribulación. La gran tribulación se menciona allá en Mateo 24. Una cosa es cuando dice tribulación y otra cosa es cuando dice gran tribulación. Quiere decir que va a ser una tribulación que nunca hubo. Siempre hay tribulaciones. Nosotros enfrentamos tribulaciones en los hogares. Pasamos momentos difíciles, etcétera, algún tipo de tribulación. Pero la gran tribulación no tiene paralelo, es única. Es importante que nosotros pensemos el vacío que dejará la iglesia cuando se haya ido. Porque la gran tribulación no es para nosotros. Tenemos que saber lo que va a pasar, porque queremos luego seguir viendo qué más viene. Y es tan interesante notar que la Escritura, la Biblia, es tan clara en todos los detalles, que sorprende por qué no tenemos mayor pasión por estos temas tan necesarios. Hay muchas preguntas, pocas respuestas. Nuestro planeta nunca experimentó lo que va a experimentar cuando la iglesia sea levantada. Hoy nosotros estamos aquí. Dios hace que llueva sobre justos e injustos, que el sol salga sobre buenos y malos. El mundo es favorecido porque estamos nosotros aquí. No importa que el mundo no lo reconozca, no lo va a reconocer debido a su orgullo. El hombre mundano no quiere pensar ni siquiera que debido a que la iglesia está aquí, las cosas no son peores. Pero la cosa cambiará mucho, mucho una vez que la iglesia haya partido. Muchos cristianos no creen, por ejemplo, que habrá un arrebatamiento. Ustedes pueden escuchar predicadores, muchos. Incluso hay predicadores que ustedes escuchan por nuestra radio, que en el aspecto de la salvación, magnífico. Pero en lo que se refiere a los acontecimientos relacionados con la venida del Señor, el rapto de la iglesia, ellos no creen en el rapto. Ellos creen que el Señor va a volver. Pero todos aquellos que hayan recibido a Cristo en el arrebatamiento se habrán ido. Y es probable que la situación se torne muy difícil en un primer momento, y poco a poco el mundo estará tratando de acomodarse a una situación sin la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia cristiana seguirá, porque cristiano cualquier cosa es hoy en día. Pero la iglesia de Cristo, los regenerados, no estarán aquí. No quedará una sola persona que haya recibido a Cristo. Los gobernantes del mundo no sabrán explicar qué pasó. Y aunque sepan algunos de ellos lo que pasó, no querrán decir, porque habrán quedado. En algunos casos, familias enteras habrán desaparecido. Solo piensen por un momento lo que esto va a significar. Todo el mundo estará ansioso por escuchar alguna explicación que tenga sentido, especialmente las familias divididas, donde los padres no están y los hijos quedaron, donde la esposa no está con los hijos pequeños y el esposo mundano, como quería ser siempre, se queda. Querrán respuesta. Es probable que haya algún científico evolucionista que trate de decir que es asunto cíclico. Ustedes saben, lo cíclico es algo que ocurre siempre en cierto momento. Después no, pues llega a ese punto otra vez. Pero resulta que esto nunca pasó. Bueno, dirá, es el ciclo que está comenzando con una desaparición de millones, porque millones desaparecerán. No sería extraño que los altos dignatarios religiosos, tanto cristianos, comillas, como por ejemplo musulmanes, hindúes, budistas, etcétera, todos también tengan alguna explicación. Y es probable que los gobiernos
intentan hacer un censo de las propiedades abandonadas por los que extrañamente desaparecieron. Bueno, aquí en Paraguay, si desaparece una familia al día siguiente, ya la casa estará en manos de otros, ¿no? Porque los pobrecitos, cuando ven que no está nadie, no hace falta ni escopeta, ni pistola, ni nada, ni hay que matar a nadie. Y es probable que algunos místicos, algunos brujos, adivinos y falsos profetas, traten de convencer que los desaparecidos, así como desaparecieron, también aparecerán de nuevo. Pero al no regresar a sus hogares, tendrán que tomar algunas medidas. Los desaparecidos que hayan dejado acreedores, por ejemplo, ¿quién les va a pagar la deuda? Bueno, irán a las autoridades, dirán, ese hombre que desapareció o se hizo que desapareció, me debe tanto y voy a pedir que la propiedad de él pase a mis manos, y así por el estilo. ¿Cómo afectará esto al Medio Oriente? Porque esto es lo que mucho nos interesa. Para poder entender esta parte, nosotros debemos saber que en Israel hay muy pocos cristianos. Hay católicos, pero muy pocos cristianos. Y es allí donde seguramente anunciarán un estado de alerta. Y tendrán sobrada razón para eso. Hay por lo menos dos grandes acontecimientos que tendrán lugar un poco después que la iglesia haya partido. Primero, el movimiento de los ejércitos del norte en dirección al Medio Oriente. De esto ya he hablado muchas veces, pero tenemos que volver a decir algo si queremos tener el calendario completo. Y el segundo, el surgimiento del hombre de pecado, que es el anticristo. No debemos ser negligentes, ya que somos la generación que debe reconocer los tiempos en que vivimos. Jesús dijo estas palabras allá en Mateo 16, 1 al 4, que sería bueno que las recordemos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Versículo 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y termina en el versículo 4 diciendo esto, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Cuántas veces hemos analizado las profecías de Ezequiel, por ejemplo? Ezequiel, capítulos 37 al 39. ¿Por qué esta invasión podría estarse gestando ya mismo? Las últimas elecciones en Rusia, porque de allí va a venir una invasión en dirección al Mediterráneo, hacia Israel. Pero esta elección última que tuvo lugar en Rusia dejó al presidente actual, Mr. Vladimir Putin, con mejor oportunidad para actuar que antes, porque él inventó, primero él designó a su sucesor y luego votaron por vasta mayoría. Bien, él sabía qué hacía, no es tonto. Segundo, él se postuló como primer ministro. Cuando un gobierno tiene un primer ministro, el presidente llega a ser un personaje decorativo, no tiene virtualmente autoridad de decisión. Así que el actual presidente, cuyo nombre ni recuerdo, y no me importa mucho, yo quiero saber más quién es él. Sé que es muy joven, y Putin mismo es joven. Por ejemplo, el capítulo 37 del libro de Ezequiel, en su primera parte, no voy a leer todo porque muchas veces hemos leído. La primera parte, Dios le dice a Ezequiel que vaya y que predique a un montón de huesos secos. Y entonces Ezequiel, en visión, dice que él fue y predicó al montón de huesos secos en un desierto. Y los huesos hicieron ruido
porque se estaban buscando su equivalente para juntarse. Se juntaron, eran esqueletos, y luego vino la carne, y vino la piel, y bueno, eran personas. Eso es en visión. Uno de los pocos, yo creo que ese casi es el único, que tan bien explica en el mismo capítulo cómo interpretar esos huesos secos. Usted no puede equivocar. Y ya que dije eso, permítanme hacerles ver cuán cierto es esto. Cuando en Ezequiel, justamente 37, él dice que ¿qué son esos huesos secos? Dice que es Israel. Vamos a ver, 37, y después pasamos rapidito al 38 y 39, pero vamos a hacer solo un resumen, porque de eso tenemos muchas grabaciones. Después de hablar de eso en el versículo 11, desde el versículo 11 en adelante, capítulo 37 de Ezequiel, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Esto ya es historia, ya ocurrió. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Versículo 14, y pondré mi espíritu, ya con mayúscula, en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Bueno, aquí nadie puede equivocar. Cualquier persona que lee dice: bueno, esos huesos secos representan a Israel. Así que Ezequiel ya 37, ya es historia. Lo que no es historia todavía son los capítulos 38 y 39, y por eso es tan importante que el 37, o sea, lo que se dice en el 37, esté justamente antes de lo que se dice en los capítulos 38 y 39. No es raro que 37 sea seguido por 38 y 38 por 39. Ese no es el problema, es el tema. Si eso se cumplió ya, y sabemos cuándo, 1948, 12 de mayo o 14 de mayo, 1948, cuando Israel se formó. Hay mucha información en la revista número 26, justamente sobre este gran evento. Pero es algo, lo que va a suceder es verdaderamente espantoso y asombroso, lo que se describe en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Para mí es un hecho que todo va a comenzar con Jeremías capítulo 1. Yo creo que la gran tribulación está descrita en los pocos versículos de Jeremías 1, versículos 14 y 15 por lo menos. Dice así: me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Bien. Judá e Israel es virtualmente lo mismo. Ya saben algunos cómo fue dividido, etc. El profeta, por ejemplo, el profeta Ezequiel, volviendo a Ezequiel 38-39, no menciona las guerras de Israel que tuvieron lugar. Había por lo menos 5 mayores guerras. Eso él omite. Pero Israel nació en un día. O sea, el milagro de Israel es que de la noche a la mañana, lo que no era un país llegó a ser. En todos los países de aquí de nuestro continente, incluyendo Estados Unidos y México y Canadá, todos tienen su día de independencia.
Y esa independencia no surgió de la noche a la mañana. Tomó tiempo. Pero escuche lo que dijo el profeta Isaías 66:8. 66:8 el profeta Isaías cuando dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Israel estuvo con dolores de parto durante todo el tiempo del exilio. Jesús dijo, antes de crucificarlo, Él dijo que ellos serían esparcidos por todo el mundo, pero en ningún lugar tenían tranquilidad y paz. Pero ese dolor de parto dio a luz, y de un día al otro apareció el país. Noten ese texto 66:8 de Isaías, porque es muy importante, es un caso único de un país determinado. Lean la historia de su propio país. Y noten cuánto tiempo tomó para que se declarara la independencia, la soberanía de mi país. Tomó tiempo, pero no con Israel. De un día a otro se hizo todo. Ahora, será una invasión a Israel, llegará a ser pronto, y se dan los países, y se da el país, cuál será el líder, y todo esto en un momento determinado. Por ejemplo, solo algunos versículos vamos a leer del capítulo 38, hay mucho más, pero yo no quiero tomar el tiempo en lo que ya se dijo otras veces. Versículos 6 y 15. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte. Me interesa aquí que, de alguna manera, marquen la palabra norte. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, dice el versículo 15. El versículo 6 del 38 dice del norte. 15 dice, vendrás de tu lugar de las regiones del norte. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y Ezequiel 39, versículo 2 dice, te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Eso de dar el punto cardinal exacto, siempre mirando desde Israel. Cuando dice oriente, vamos en dirección a Irán, a China y a esos países por ahí. Pero cuando dice sur, vamos en dirección a Egipto y a África en general. Si dice norte, miramos hacia el norte. Y vamos a ver enseguida los países que de allí provendrán. Es increíble cómo se está armando todo. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Jeremías 1, 14 y 15. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. Otra vez norte. Dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Jeremías y Ezequiel hablan de lo mismo, una y otra vez. Si hacemos un estudio, digamos, genealógico, aparece allá en Génesis y en los libros históricos, especialmente el primer libro de Crónicas, descubriremos que Ezequiel se refiere a un país que hoy conocemos como Rusia, pero que entonces virtualmente no era habitado. Cuando Ezequiel obtuvo la revelación de esa invasión, él no tenía la menor idea del tipo de gente que viviría al norte mirando desde Israel. Y es tan exacta la revelación que recibe Ezequiel que incluso parece referirse a Moscú, capital de Rusia, porque usa la palabra Mesec en el versículo 2, y también usa la palabra Tubolsk y Tubol, cambian un poco. Mesec, Moscú, Tubol o Tubal, Tubolsk, hoy cambiaron un poco. Y lo más simpático de todo esto es que mientras Mesec o Moscú es la capital de la fábrica de armas se llama Tubolsk ahora. No debemos olvidar que aquí no se trata de una decisión del Kremlin,
Esta invasión no va a ser decidida por el Kremlin, Mr. Putin y su ayudante o sus ayudantes, no. Esto lo va a hacer Dios. Oigan esto. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. ¿Quién es el que habla? Es Dios. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, versículo 3. Siempre estamos en el 38. Dios sigue hablando y dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Aquí no hace nada Rusia, Dios hace todo. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Versículos 3 y 4 del capítulo 38. ¿Qué más quieren? ¿Quién es el que origina la guerra? ¿Vamos a culpar a los rusos? No, señor. Они хорошие люди, dicen los rusos. Ellos son gente buena. No son tan buenos. Por lo menos no son mejores que nosotros. Pero no merecen esto. Pero lo van a hacer. Y veremos cómo va a ocurrir esto. Habrá muchos aliados que el comandante de tan grande ejército tendrá este cargo. Noten versículos 5 y 6 del mismo 38. Persia y Cus. Persia, Cus y Fud con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Eso es lo que dicen los versículos 5 y 6 del 38. Ahora usted dice, ¿quiénes son ellos? Pero note esto. ¿Cuál es el primer país que aparece en esta lista? Persia. Desde 1932, Persia tiene otro nombre. Irán. Qué amigo de los judíos, ¿verdad? Si ustedes escuchan noticias, vamos a ver rápidamente qué nombres tienen ahora esos países. Porque si ustedes van al mapa y buscan Cus, Fud, Gomer, Togarma, no encuentran. Pero veamos. Gog es el gobernante que comandará la coalición encabezada por Rusia. Magog es Rusia y es Asia Central, incluyendo, por ejemplo, las ex repúblicas soviéticas independientes hoy se llaman así, Kazajistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Uzbekistán y Kirguisia. Yo hablé de eso en Tijuana, México, y el hermano Pastor Peña salió después, dije, y Mexicistán, Mexicostán. Bueno, pero todos tienen ese nombre. Vamos a ver un poco más acerca de ellos. Mesec y Tubal, Moscú y Tobolsk, ya vimos. Persia, Irán y parte de Irak y también Turkmenistán. Todo eso era el país, así que Irak estará también en eso. Cus es Sudán y la sede del Frente Nacional Islámico, que cría. Nosotros podemos criar patos o pavos o pollitos, pero ellos crían terroristas. Fud es Libia, así que no busque Fud porque no va a encontrar, pero Libia sí, y es otro de los países que apoya el terrorismo en contra de Israel. Gomer es Turquía, poco más hacia el norte de Israel. Togarma, Armenia y Alemania. Una vez uno de descendencia alemana dice, ¿de dónde usted sacó que es Alemania? Nadie quiere ser parte de esto. Y luego, como si fuera poco, dice, muchos pueblos contigo. Bueno, los países próximos a Israel, que serán parte del yihad. Otras naciones podrían ser Siria, Jordania, Egipto. Todos ellos harán alianza, solo para ir en contra de Israel. No los culpen a ellos, porque Dios dice, yo lo hago. Y es importante que sepamos que todos estos países aliados del invasor practican el Islam. Así que ya sabemos cómo opera el Islam. Dios le dice al gobernante del norte, de aquí a muchos días serás visitado. Versículo 8, la primera parte del 38. De aquí a muchos días, todavía no llegó. Ezequiel escribió esto unos 600 años antes de Cristo.
Ahora, ¿cuál será la razón de esta invasión? ¿Qué motivará este movimiento de tanta tropa? Versículos 10 al 11, veamos. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro, y no tienen cerrojos ni puertas. Esto, versículos 10 y 11 del capítulo 38. ¿Qué ocurrirá cuando ya las tropas invasoras habrán llegado a Israel? Primero, versículo 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Primero, gran temblor. Yo sé que algunos se preguntan y dicen: pero este hombre no sabe lo que está diciendo. Nadie hace hoy guerras llamadas guerra convencional. Sí, no están peleando, cabalgando sobre caballos, bien preparados para la guerra y todo eso. No. Esa será una guerra convencional. Esa no será una guerra con bomba atómica o algo así. Porque hay que saber cuál es el propósito de la guerra en la mente de los invasores. Pero detrás de todo el asunto es Dios mismo quien toma la iniciativa y dice: hasta aquí, para ustedes los del norte, el poderío del norte, y ahora avancen. Prepárate tú y todo tu pueblo contigo. Dios les dice, es un imperativo. Por eso los rusos se están preparando. Y es probable que haya maremoto también, no solamente terremoto. Lo primero que va a pasar cuando las tropas invasoras ya estarán sobre los montes de Israel. Escuche esto, Ezequiel 38:20. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Dios dice: ante mi presencia. O sea, ustedes no van a encontrar en estos dos capítulos una sola vez que hable acerca de la preparación bélica de Israel. No hay. No levanta ni siquiera un cuchillo o un tenedor para pelear. Nada. Es decir, es Dios ante mi presencia. No dice ante la presencia de Israel. Todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes. Israel no puede hacer eso. Y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Habrá un desplome de ciudades increíble. Mucho de las ciudades de Jerusalén, o sea, las casas de Jerusalén también, obviamente los israelitas sufrirán en buena parte. Habrá algunas cosas que el escritor nos dice lo que no sabemos por qué. Y una de las formas como estarán peleando es que, o por qué ocurrirán toda esa masacre que más adelante dice, por cuánto tiempo estarán sepultando cadáveres, es que los soldados invasores estarán peleando entre sí. Sabemos que Dios mueve todo, pero quisiéramos saber cuál será la causa que ellos comenzarán a matarse entre sí. Versículo 21 del 38. Y en todos mis montes llamaré contra él, contra el invasor, la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Hermano, porque son invasores. Se los llama hermanos, son aliados. Habrá pestilencia, sangre, lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Lindo negocio, ¿no? Bueno, vamos a leer. Versículo 22 del 38. 22. Y yo litigaré contra él. ¿Quién es yo? Dios. Contra él. Con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Quién puede imaginar eso? Debemos notar que Ezequiel no dice que habrá una gran granizada, sino que dice piedras de granizo. Hay que hacer la diferencia. El ejemplo de granizo del Armagedón, y recuerdan ahora esto, vamos a leer un texto sobre la cuestión Armagedón que ya está en Apocalipsis.
Este evento del que estamos hablando, que menciona Jeremías, del norte se soltará el mal, es la antesala del comienzo de la gran tribulación. Y lo que vamos a leer ahora en Apocalipsis es la parte final, el broche de la gran tribulación. Apocalipsis 16, 16 al 21. Si tienen la Biblia abierta, mantengan la vista fija allí. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora el versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones, no solamente en Israel. Y la gran Babilonia, la confusión religiosa, vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Un talento son 50 kilos. ¿Qué cabeza va a aguantar esto? Por eso dice piedra, no dice granizo, piedras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta es la parte final de la gran tribulación, que todavía ni la tocamos, porque hoy de lo que estamos hablando, estamos simplemente hablando sobre la antesala del comienzo de la gran tribulación. Próximamente deberíamos de hablar qué va a pasar después cuando la superpotencia del norte no exista. Y quiero avisarles ya de antemano, si ustedes quieren saber qué va a pasar, no tienen más que leer en su casa con mucho cuidado y sin ningún prejuicio capítulo 17 de Apocalipsis. Eso es lo que va a pasar. Pero ahora no voy a tocar eso, porque si no nunca salimos de aquí. Traje esto de Apocalipsis para que veamos y comparemos, por si acaso. ¿No sería el granizo del que habla Ezequiel parecido a los 50 kilos por cada pedrada? No sé. Solamente fui al libro de Apocalipsis porque es como un libro, tiene tapa y tapa. Estamos ahora en la primera, estamos abriendo las primeras páginas. Y yo ya salté hasta la última para ver cómo está encuadernado este libro del calendario de Dios. Yo lo llamo así porque son los acontecimientos finales. Y se desató el cielo, dice así otra traducción. La paráfrasis. Y se desató del cielo una granizada tan increíblemente horrible que cada uno de los granizos que caía sobre la humanidad pesaba alrededor de 50 kilos, y la humanidad blasfemó contra Dios. Apocalipsis 16, 21. Pero la paráfrasis. A diferencia de Juan, que escribió el Apocalipsis, Ezequiel nada dice sobre el peso de las piedras de granizo, pero es muy probable que sea algo parecido. Se limita a decir impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Bueno, supongamos que no eran 50 kilos, eran 49. O si fueran 30, o si fueran 10. A veces en las noticias escuchamos que había granizo del tamaño de una pelota de ping pong, muy chiquitita. Bueno, si eran piedras de 50 kilos, si serán, es mucho más que esto. Este capítulo 38 de Ezequiel termina diciendo: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Eso está en el versículo 23. No todos, pero
muchas naciones reconocerán que la guerra que intentó la invasión del norte no la hicieron los hombres, fue de Dios. Hoy en día, mediante satélites y demás, porque ¿qué periodista podrá estar allí? Va a ser muy difícil. Se desmoronan los montes, viene toda esta lluvia y piedras, granizo, y es como para estar lejos. Pero hay sistemas para poder llevar la información a otros países. Y aquella gente que viva en América, en toda la América, y en otros lugares lejos del Medio Oriente, lejos de esa parte de Europa hacia el norte, Europa, si hablamos de Europa es la parte este, pero si miramos desde Israel, claro que es norte. Pero sabrán lo que pasó. Y los diarios dirán, Dios intervino. O no sé cómo le dirán, pero tendrán que darse cuenta que algo de lo que creyeron aquellos que desaparecieron parece ser cierto. Hoy en día, la ciudad de la que más se habla y más aparece en las noticias es Jerusalén. Jerusalén es la preocupación de todo el mundo, de las Naciones Unidas y de todos los gobernantes. Ya ni saben qué hacer, ni qué más sacar de Israel para negociar tierra por paz. Eso irá de mal en peor, nunca llegará a eso. Últimamente los sirios piden las alturas de Golán. Eso es como que los israelitas digan, bueno, ustedes tienen todas las balas y todos los fusiles y aquí estamos nosotros para que nos fusilen. Permítanme leer lo que dice Zacarías, unos casi 500 años antes de Cristo. 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Versículo 3 ahora. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto viene para el final. Eso que leímos en Apocalipsis 16, de Armagedón, se va a cumplir esa última parte. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El Armagedón se compondrá de los ejércitos de todo el mundo. Y es notable, todos los conflictos que han surgido, ya sea en Asia, en Europa, en el lejano Oriente, en África, en nuestra América, todos esos conflictos más o menos se resolvieron. Que arbitraje, que la Corte Internacional, que las Naciones Unidas, que el Concilio de Seguridad, y no, pero se resuelven. Nadie puede resolver el problema del Medio Oriente. En relación a israelíes, palestinos, nadie puede resolver eso. Y no importa que cambien de presidente en Estados Unidos o que los líderes en Europa cambien, no pueden. Y ya no ayuda nada, virtualmente nada. El bloqueo económico, algo así, ya no funciona. Y actualmente los iraníes abiertamente hablan que debe desaparecer hasta el último judío de la tierra. Hay que sacarlos y una vez que no existe ningún judío en la tierra, habrá paz. Y ya nadie puede decir nada. Bueno, pero Dios por boca de Israel dice, yo pongo a Jerusalén, y Jerusalén es el corazón, es la capital, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Todos temblarán, solo por una pequeña ciudad comparando con ciudades grandes. Jerusalén no tiene nada, es apenas una aldea al lado de Nueva York, de Londres, de París, de muchas ciudades aquí en América Latina, Río, por ejemplo, San Pablo, Buenos Aires, todas esas ciudades, México, Tokio. ¿Qué es Jerusalén? Dios dice, de ningún otro país dice, yo te sacaré, yo te traeré y yo te destruiré, y ya sabes dónde. Tal como ocurrió en el comienzo de la gran tribulación por iniciativa divina, lo mismo ocurrirá con el cierre de estos 7 años. Qué terrible va a ser eso. Bueno,
el resultado de la invasión. Está en Ezequiel 39:12. Así como el 37 explica cómo entender los huesos secos, el montón de huesos secos, así también aquí se nos dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿A quiénes? La casa de Israel, los judíos, estarán enterrando a los soldados que provendrán de todas esas naciones encabezadas por Rusia para invadir. Y entonces viene lo que llamaríamos el nuevo amanecer, poco a poco, para Israel. Noten y anoten esto si quieren. Joel 2:20. Y haré alejar de vosotros al del norte, Dios dice, y lo echaré en tierra seca y desierta, y claro, se convierte en cadáveres. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, si ustedes tienen un poco más de paciencia, y si no la tienen da igual para mí, y miran en el libro de Ezequiel, y miran la parte final con más detalles, cómo describe él la parte final de esta enorme, increíble invasión, dice así, versículo 11 del 39, y en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amon-Gog, que significa la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses tomará para que los judíos terminen de dar sepultura a todos los cuerpos. Y los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Esto desde el versículo 11 hasta el 13 del capítulo 39 de Ezequiel. Por eso en Joel dice, haré alejar de vosotros al del norte. ¿A dónde los alejará? Bueno, los matará. Con todo el desastre que habrá allí y manifestaciones cósmicas, algo horrible, nunca visto, tanto es así que la gente ya sabrá y dirá, esto fue la mano de Dios. Esta será la primera gran intervención de Dios en defensa de Israel, del norte. Nunca hay que olvidar, yo sé que no todos están de acuerdo conmigo, porque luego se menciona otra vez en el libro de Apocalipsis a Gog y a Magog, justamente ya al final, el capítulo 20, y dicen, bueno, esto es lo mismo, es decir, el mismo Gog de Ezequiel y de Juan, es lo mismo. No, no es lo mismo, volverá a levantarse de nuevo. Así que nosotros veremos nuevamente luego a Jehová en Armagedón, con la diferencia que cuando vengan los ejércitos del norte, la iglesia estará con el Señor. Pero cuando venga el tiempo del cierre del Armagedón, la iglesia vendrá con el Señor. O sea, el Señor desde las alturas, muchos textos hablan de esto, fulminará a los enemigos que estarán sobre la tierra, la planicie, llamada Armagedón, se la llama también así, los ejércitos del mundo, porque sabrán ya, recordarán lo que pasó 7 años antes. Solo habrá 7 años de diferencia entre la invasión del norte y el Armagedón. Y entre eso, los 3 años y medio anteriores al Armagedón serán los más terribles, y muchos hombres y mujeres morirán, porque entonces recibirán a Cristo como Salvador, pero la iglesia ya estará con el Señor.
Esto tiene muchas implicaciones. El profeta ve en visión un cuadro de guerra. Entonces, por primera vez se conocerá. No existían allí aviones, no hay nada de eso. En la época cuando Ezequiel escribió, no se conocía la guerra, bombas atómicas, bomba de hidrógeno, nada de eso. Entonces, ¿por qué los rusos no destruyen si tanto quieren destruir a Israel? Es muy fácil. Hay dos problemas. Primer problema es que la radiación no afectaría solo a Israel. Afectaría a Egipto, a Libia, a Jordania, a Siria, que son aliados de Rusia. Número uno. O tal vez número dos. Número uno es otro. Es el hambre. Israel tiene mucho alimento para pocas bocas. Hay abundancia. Hay que ir allí para ver. Solo recuerdo que tanto quiero ir otra vez solo para cenar o desayunar allí. No es solo por eso. Pero me gusta comer bien. Cuando uno iba en esos viajes, entonces pagaba todo. El desayuno y la cena estaba pagado, el almuerzo no. Porque no sabíamos dónde estaríamos. Pero en un hotel se hospedan todos. Y yo recuerdo que cuando estuvimos en Jordania, y hay poca diferencia o ninguna entre Jordania e Israel en cuanto a alimento. Pero también en Israel. La comida estaba allí toda. Así media luna. Y los mozos parados así, esperando. Y nosotros, los grandes tipos que vamos a comer, pagamos poca cosa. Diríamos así, porque así cuando van en grupo es así. Pero una de alimento tan abundante. Rusia está pasando por momentos muy difíciles. Y si va como va hasta ahora, de mal en peor. Pero esté yo en lo correcto o no, yo veo que una de las razones por qué esa guerra será convencional, es decir, los ejércitos podrán venir en helicópteros, en aviones hasta cierta parte, porque claro, no podrán aterrizar en Israel, pero aterrizarán tal vez en algunos países limítrofes y luego en helicópteros, para literalmente usar los montes de Israel, etcétera, porque querrán pelear cuerpo a cuerpo. Dirán, ¿qué van a hacer esos judíos? Nosotros tenemos cientos de miles de soldados con sus rifles, con sus fusiles, con todo lo que... y tenemos tanques y tenemos de todo. Y esa es la razón por qué ellos no usarán. Las armas nucleares son muy dañinas. Tenemos un buen ejemplo en Chernóbil, que fue en el 80 y tanto, 82 creo que fue, en la parte de Ucrania. Ese país se llamaba el granero del mundo. Hoy no lo es ya. Cuando tuvieron ellos allí en Chernóbil un accidente y salió la radiación, afectó la agricultura, afectó los animales. Y yo hablé con un pastor, un hermano ahí en Santa Bárbara, California. Él había venido de allá. Y le dije, cuénteme cómo fue. Bueno, en primer lugar dijo, no dudamos que ellos construyeron Chernóbil, los rusos, allí para perjudicar nuestra capacidad de granos. Pero le voy a decir algo. Frutas como, por ejemplo, como manzana, crecieron como sandías de grandes. Es totalmente por la radiación. El pasto verde, increíble cómo crece. Los animales comen y luego nosotros comemos la carne de esas vacas o tomamos la leche. Y por eso ve usted, y ustedes habrán visto en fotos y yo creo que por televisión, la cantidad de chicos que tienen cáncer. Y el cáncer pero incontrolable se hizo allí. Y los japoneses que tienen experiencia en bomba atómica, 1945, dijeron, ustedes los ucranianos tienen 200 años que esperar para que la tierra se limpie. Esta para mí es una de las razones. ¿Por qué los rusos no harán? Porque ellos querrán recibir el botín intacto. Y si ustedes dicen, pero eso es lo que usted piensa. No.
La Biblia dice, dice así, en Ezequiel 38:12. Según Dios, el invasor vendrá para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Esto está en Ezequiel 38:12. Y en el 13, la segunda parte dice, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Es una pregunta retórica. Ustedes, es lo mismo que si ustedes vinieron aquí, invadieron para alimentarse, para sacar lo que tienen otros. Como nunca antes, nosotros los cristianos tenemos que informarnos de esto. Por eso al principio yo les leí el texto allí de Mateo, creo, 16. ¿Saben ustedes distinguir el color del cielo y todo eso? Y de la mañana, y si el sol está rojo de mañana es porque a eso de las 10 va a llover, y que si está roja la puesta del sol es porque habrá sequía, y aciertan. Pero las señales, dice él, que corresponde saber, ustedes no conocen. Y no conocemos, ¿saben por qué? Por negligentes. Resumen. Es importante recordar, en primer lugar, que el contenido de Ezequiel 38 y 39 es la continuación de la profecía del 37. Esto expliqué ampliamente. 2. Es necesario recordar que la guerra venidera en esa región será entre el caudillo ruso y Dios. Israel no participa, no hace ni siquiera un disparo para matar una paloma. 3. Ningún foro internacional podrá detener esta invasión, porque su origen no será el Kremlin, será Dios. No podemos discutir con Dios y pararle a Él. 4. Debemos recordar que todos los aliados del comandante de estos ejércitos son aliados hoy de Rusia, y todos ellos practican el Islam. A Rusia no le importa el idioma. Rusia practica la ortodoxia, son ortodoxos. 5. Es probable que algún tiempo antes Rusia misma firme un tratado de paz con Israel. Por eso dice esto, por ejemplo. Rusia dice, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Como en aquella época los cerrojos y puertas de las ciudades eran muy importantes, el profeta usa la terminología de entonces. Hoy diríamos, hemos hecho un pacto, hemos firmado un pacto entre rusos e israelíes de no agresión por tantos años. Pero ustedes ya saben cómo los rusos dicen la verdad, ¿no? 6. La razón de la invasión, sin duda, será el hambre en Rusia. Entonces ocurrirá algo bien interesante. Rusia no practica el Islam. Los rusos son ortodoxos. Pero igual como Herodes y Pilato se hicieron amigos para crucificar al Señor, también los rusos se harán amigos del Islam. No será necesario que se vuelvan maometanos, pero dirán, somos hermanos. Oiga lo que dice en Lucas 23, 11 y 12. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. 7. Será grande la derrota de los invasores, a juzgar por lo que dice en Ezequiel 39:4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Esto no ocurrió hasta hoy, pero va a ocurrir. Por eso Ezequiel dice, de aquí a muchos días, y los muchos días son de verdad muchos.
Pasaron más o menos, bueno, si estamos corriendo ya el año 3000 después de Cristo, Ezequiel escribió esto casi 700 años antes de Cristo, con razón lo dice. Octavo, en ningún lugar se menciona al ejército hebreo, su armamento o cómo pelearán ellos. No hay. Noveno, esta batalla bien puede ser el comienzo del fin, es decir, que el mundo no será nunca más el mismo. Una superpotencia habrá desaparecido. El mundo ensayará un gobierno de tipo religioso, pero de esto vamos a hablar después. Por eso les digo, lean Apocalipsis 17. Habrá por un tiempito un gobierno religioso. Y esto explica por qué hay tanto movimiento religioso hoy, tanto ecumenismo, tanto cristianismo falso, para atraer a los cristianos que no son cristianos para que parezcan cristianos. A los judíos Jesús dijo, esto es para ellos, pero puede servir a nosotros también. Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Y a nosotros no nos sirve esto? Yo creo que sí, yo lo tomo muy en serio. La pregunta final, y ya vamos a terminar aquí. ¿Qué de aquel y aquella que dice, yo escucho y me interesa, pero entiendo muy poco o nada? Yo le voy a decir por qué usted no entiende. Simplemente porque usted no es cristiano. Cualquiera puede no saber alguna cosa, pero rápidamente va hilvanando y va entendiendo. Dice la Biblia que para la persona no salva, la palabra de Dios, el ser salvo por medio de la crucifixión del Señor, es simplemente locura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lucir nuestras buenas obras, que no las hay por ningún lado, pero nosotros decimos que hay, y Dios tiene que estar de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Y luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El natural es el que no tiene el nacimiento sobrenatural, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Me pregunta usted, entonces, ¿qué hago yo para no quedarme aquí cuando esto ocurra? Reciba a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted se convierte en hijo de Dios no porque se bautizó o le bautizaron. Usted se convierte en hijo de Dios cuando recibe a Jesucristo como Salvador personal.